Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos vemos. Mi nombre es Blanca Borges, soy abogada. Hemos estado hablando de una serie de temas jurídicos que son de interés para todos ustedes. El día de hoy, en esta sesión, vamos a desarrollar lo relativo o atinente a 3 contratos que tienen ustedes a diario en sus actividades y que es necesario que tengan unos conocimientos mínimos sobre qué son esos contratos, cómo se elaboran y cuáles son aquellos aspectos que son fundamentales y que deben tener en cuenta. Vamos a hablar de 3 contratos: el contrato de compraventa, el contrato de hipoteca y el contrato de arrendamiento. Como siempre, aquí a mi derecha encuentran ustedes la pantalla donde está quedando consignado todo aquello sobre lo cual yo estoy hablando, que les permite a ustedes no solamente guardar, porque ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, estas son sesiones que quedan dentro del canal y que se pueden ver además por YouTube. Entonces, les queda ahí para información de ustedes lo que yo estoy desarrollando aquí en la pantalla a mi derecha. Vamos a iniciar entonces con el primer contrato, que es el de compraventa. Es necesario decir que el contrato de compraventa es el previo, o sea, la promesa de contrato de compraventa es previo a la escritura pública. Se utiliza para todo tipo de inmuebles y se hace ese contrato promesa de compraventa, se hace por escrito y obviamente la primera recomendación que tengo que hacerles es que lo hagan autenticando en una notaría 2 originales, no un original y una copia o una fotocopia, sino 2 originales. ¿Para qué? Para que el promitente comprador tenga un original y el promitente vendedor tenga otro original. Aquí pueden ver ustedes que queda consignado que efectivamente es un documento previo a la escritura, que se hace por escrito. Obviamente debe indicarse el nombre de quienes, de él o los, porque no necesariamente es una sola persona, pueden concurrir varios como vendedores y varios como compradores, que en el caso de la promesa de compraventa se denominan promitentes: promitente comprador, promitente vendedor. Se indican, como está aquí anotado en la diapositiva que ustedes están viendo, obviamente nombres y cédulas de las personas que concurren y la calidad, es decir, se menciona el nombre de la persona, su identificación, cédula, y si concurre en calidad de promitente vendedor o en calidad de promitente comprador. Cuando digo cédula es porque hay que tener en cuenta lo siguiente: no significa que un menor de edad en Colombia no pueda ser titular de un bien inmueble. Lo que pasa es que no lo puede hacer de manera directa, sino a través de su representante legal, que es el padre o la madre, o ambos, que son los que tienen la patria potestad. Habíamos dicho en unos programas anteriores que parte de las facultades que otorgaba la patria potestad es justamente el poder actuar, en este caso, para el tema de bienes inmuebles en representación, en nombre y representación de esos menores de edad. Aquí estamos hablando entonces de las personas adultas que concurren a hacer una promesa de compraventa, repito, previa a la escritura de compraventa. Es necesario, como está aquí anotado en la diapositiva, indicar cuál es el bien: el apartamento, el lote, el local, la oficina. Fundamental, los linderos. Si es un inmueble que está sometido a propiedad horizontal, se anotan los linderos generales, es decir, los del edificio o condominio o conjunto, y luego los del inmueble en particular. Vale decir, vamos a vender un apartamento o a comprar un apartamento que está dentro de un conjunto o un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces, primero se anotan todos los linderos del conjunto o edificio y luego los linderos concretos del inmueble. Se describe, por ejemplo, en el caso de un apartamento, consta de sala, comedor o salón comedor, estudio si lo tiene, baño de visita si lo tiene. Es decir, se hace la descripción del bien. Y una cosa fundamental, hay que anotar el número del certificado de tradición y libertad. Es decir,
aquel número que identifica como una cédula a ese inmueble ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Eso no se puede olvidar jamás, anotar el número del certificado de tradición y libertad. Hay que dejar consignado cuál es el precio real de la venta. Es usual, y decir que no sería desconocer la realidad de lo que acontece en los negocios que hacemos nosotros en Colombia, que el precio por el cual realmente se vende y se compra un inmueble no sea aquel que queda consignado en la escritura, por diferentes razones, básicamente el tema tributario. No debería decirlo, pero esa es la realidad, ¿sí? Eso ha ido cambiando un poco en el sentido de que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá se han ido actualizando esos valores para que el valor sobre el cual se pagan los impuestos sea, si no igual, el más cercano al precio comercial. Pero si por alguna razón han decidido, comprador y vendedor, que el precio real por el cual están negociando no es aquel que va a aparecer en la escritura, sí tiene que aparecer en la promesa de compraventa, y por eso aquí está anotado en la diapositiva, se anota el precio real por el cual se está negociando. Porque si llega a haber algún inconveniente entre comprador y vendedor, y son inconvenientes de carácter legal los que se pueden presentar, la discusión va a ser sobre el precio y la forma de pago. Es lo más seguro. Si no anotaron en esa promesa de compraventa cuál fue el precio real de la negociación, van a tener inconvenientes difíciles de poder solucionar. Entonces, por favor, en la promesa de compraventa, anotar el valor real. Hay que anotar de qué manera se va a pagar, porque es lo lógico. Volvemos al mismo tema, los 100 millones de pesos, ¿cómo los voy a pagar? Por ejemplo, con la promesa de compraventa voy a dar 20 millones de pesos o 10 millones o 30 millones y el saldo lo voy a pagar con recursos propios o lo voy a pagar con un crédito de una corporación o de un banco. Ya sobre ese punto es necesario aclarar lo siguiente. La suma que se entrega con la promesa de compraventa es la que se llama arras y es la misma que termina convirtiéndose en la cláusula penal. Porque es fundamental que ustedes tengan claro esto, y ahí lo estoy diciendo, que las arras terminan convertidas en la cláusula penal. La cláusula penal es aquella que han de asumir comprador o vendedor si uno de ellos incumple. Si uno firma una promesa de compraventa sobre un inmueble de 100 millones de pesos y entrega, vamos a colocar cualquier suma, 20 millones de pesos como arras, lo que usualmente decimos en Colombia para pisar el negocio. Si el vendedor, voy a empezar primero por el comprador, que fue el que dio la plata, si el promitente comprador incumple ese negocio, cualquiera que sean las razones y no necesariamente es de mala fe, es que a veces estaba pendiente de algún dinero que no le llegó o pendiente de un crédito que no le otorgaron y no puede cumplir el negocio. El problema grave es este, y eso lleva a tener que decirle a la gente, por favor, cuando vaya a hacer una promesa de compraventa sobre un inmueble, tenga muy claro la forma en la cual usted puede pagar y de dónde va a sacar los recursos para que no termine perdiendo dinero. Porque, volviendo al ejemplo de los 100 millones de pesos, se dan 20 como arras que terminan convertidas en la cláusula penal, y si usted como comprador incumple, pierde los 20 millones de pesos que dio. Ahora, ¿qué pasa si es el vendedor, el promitente vendedor, el que incumple? No solamente le debe devolver al comprador los 20 millones de pesos que recibió, sino otro tanto. Por eso es que se dice que si el vendedor incumple, devuelve las arras dobladas. No es que tenga que pagar 2 veces de su propio bolsillo, es que ya recibió unas arras y las tiene que devolver. Pero no basta con devolverlas, la suma que recibió, sino que tiene que devolver otro tanto porque es el costo del incumplimiento.
fundamental también dentro de las promesas de compraventa, como lo dice acá en la diapositiva, fijar la fecha, la hora y la notaría en la cual se va a protocolizar ese contrato, es decir, se va a firmar la escritura que protocoliza, que formaliza el contrato de promesa de compraventa. Es importante tener en cuenta que cuando se firma la escritura, ha de pagarse el valor total y entregarse el inmueble. ¿Qué acontece? Que es tal vez lo más usual en el giro de los negocios que hacemos a diario. Si se está comprando con crédito del sistema financiero, que la corporación que es la que va a pagar ese saldo no desembolsa el dinero el día que se firma la escritura. Esa escritura hay que llevarla a la oficina de registro, previo al pago de beneficencia, se paga lo que cobra la oficina de registro y una vez que la oficina de registro expide el certificado de tradición y libertad, aquel del cual estábamos hablando, que hay que dejar anotado en la promesa de compraventa y obvio queda en la escritura, el número del certificado de tradición y libertad o matrícula inmobiliaria. Una vez que el banco o la entidad financiera tiene en su poder ese certificado de tradición y libertad en donde consta que es beneficiario de la hipoteca a su favor porque va a desembolsar un dinero para que el comprador termine de pagar el inmueble, en ese momento hacen el desembolso. Estos no son temas que haya que generar angustia ni dolor de cabeza pensando, ¿sí? Porque es el giro normal de los negocios. Lo que pasa es que cuando uno como persona particular está pagando de su propio bolsillo, de sus propios ahorros, el inmueble que está comprando, es cuando uno puede aplicar de manera estricta lo que está anotado aquí al final de esta diapositiva y es que a la firma de la escritura debe quedar cancelado el total del valor del inmueble y que se entrega físicamente el inmueble. Una anotación, cualquiera que sea la forma en la cual se vaya a pagar con recursos propios del comprador o porque se saca un crédito con una entidad del sistema financiero, los inmuebles siempre el vendedor, llámese una persona natural que está vendiendo su casa, su apartamento, su local, su oficina, su finca o una constructora, el inmueble hay que entregarlo a paz y salvo, por impuestos si es que se han generado, por servicios públicos si es que se han generado, por administración si es que se ha generado. Lo importante es tener claro que el contrato de promesa de compraventa es exactamente la escritura, solo que dejan de llamarse promitente, comprador y vendedor para llamarse vendedor y comprador. Cuando se va a hacer la escritura, en las notarías se lleva esa promesa de compraventa y se lleva también en medio magnético y ellos lo transcriben allá en la notaría y es donde hacen esa escritura. Cuando se compra con una corporación o una entidad financiera, el constructor ya tiene organizado todo con la entidad financiera de tal manera, ¿sí?, que ellos remiten no solamente a el comprador la promesa de compraventa, sino también que dejan lista en la notaría la escritura. Así que digamos que en ese sentido lo que hay que mirar ya no es cómo se elabora, sino que estos elementos estén todos contenidos. Ojo que no haya ningún error en los nombres y los apellidos, en el documento de identidad y sobre todo en los linderos. Porque es que cuando hay una equivocación, luego hay que hacer, si es una promesa compraventa, un otro sí para aclarar, y si es en la escritura, una escritura de aclaración, y pues todo eso vale dinero. Ahora vamos a pasar a mirar lo que es el contrato de hipoteca, vinculado con el contrato que se firma y se protocoliza ya mediante una escritura. Igualmente, aquí a mi derecha está la diapositiva en la cual ustedes pueden revisar
aquello que yo estoy desarrollando. La hipoteca siempre se hace mediante escritura pública, indicando nombres, cédulas de las personas que están, tanto quien hipoteca su inmueble como el beneficiario. Y hay que describir de manera muy clara cuál es el bien que se está hipotecando. Y volvemos a lo mismo de los requisitos tanto de la promesa de compraventa como de la escritura, y es que los linderos son total y absolutamente necesarios. Y la descripción del inmueble, ¿sí? Linderos generales del edificio o del conjunto, porque incluso puede ser una oficina, pero queda dentro de un condominio, o puede ser también un local que quede en aquellos edificios o conjuntos que son de uso mixto, que en los primeros pisos tienen locales u oficinas y de ahí para arriba, por ejemplo, son apartamentos. Entonces hay que anotar todos los linderos y luego se anotan los linderos del inmueble en particular, que es el que se está hipotecando. Volvemos a lo mismo, certificado de tradición y libertad, el número, porque es el único que permite identificar. Recuerden que el certificado de tradición y libertad, que es la misma matrícula inmobiliaria, es como la cédula para nosotros las personas. Cuando es entre dos personas naturales, dos personas que no son una entidad financiera y un particular, sino que dos ciudadanos, dos personas están haciendo esa hipoteca, es necesario anotar el valor de la hipoteca. Cuando se vende un inmueble y no se paga en su totalidad, la hipoteca está contenida dentro de la misma escritura. Esto porque en términos comunes del giro de los negocios, una persona puede prestar dinero y presta una suma alta. Cuando una persona está prestando una suma alta, exige que le hipotequen un bien. No es lo mismo prestar 2 o 3 millones de pesos, que los puede la persona que presta garantizarlos con una letra, con un pagaré, con un cheque, a prestar 20 o 30 o 40 millones de pesos. La gente exige, deme una hipoteca, una garantía sobre un bien que me respalde a mí, que si usted me incumple, pues de alguna manera yo pueda recuperar mi bien, o en este caso mi bien es el dinero que prestó. En ese caso, la escritura de hipoteca va sola, pero cuando se trata de una compraventa de un inmueble y no se está pagando en su totalidad, sino que se está haciendo con un crédito del sistema financiero, en esa escritura de compraventa queda incluido, como lo dice acá, esa hipoteca también. Es decir, es una sola escritura de compraventa y de hipoteca. Aquí yo coloqué, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es importante que cuando se compra un inmueble con un préstamo de una entidad financiera o bancaria, es la entidad, como ya lo había dicho, la que elabora esa escritura de compraventa e hipoteca. Y lo más importante, y esto sí que lo tengan ustedes claro y no se les vaya a olvidar, aquí si ustedes miran nuevamente, dice que en esas hipotecas se anota el valor de la hipoteca. Cuando se trata del sistema financiero que presta para compra de un inmueble, la hipoteca que está contenida ahí no tiene un monto, es una hipoteca que se llama de cuantía abierta, es decir, sin un monto o suma adeudada. Vamos entonces a pasar ahora, vamos a hablar del tercer contrato que anuncié cuando inicié la presentación, y es el contrato de arrendamiento, que también se desprende de todo esto de lo que hemos estado hablando, del contrato de compraventa y del contrato de hipoteca, porque mucha gente compra para arrendar o porque necesita arrendar para que se ayude a pagar el inmueble, que es una modalidad que también puede utilizar muchísimo la gente, y es decir, yo compro un inmueble, ¿sí?, en 100 millones de pesos, di 20, que era lo que tenía, me van a prestar 80, pero no puedo asumir el costo de esa obligación mensual. Entonces lo voy a arrendar para que con el arriendo se pague la cuota mensual y cuando termine de pagarlo, pues me mudaré allá. Es una lógica que se utiliza y que tiene mucho sentido. Entonces, el contrato de arrendamiento también
igual que el contrato de promesa de compraventa, igual que la escritura, igual que el contrato de hipoteca, es por escrito, se hace por escrito. Lo mismo que los anteriores, nombres y cédulas de quien arrienda, que es el arrendador, y de quien toma en arrendamiento, que es el arrendatario, o con el nombre que usualmente utilizamos en Colombia y es inquilinos. En el contrato que se hace por escrito se anotan los nombres, se anotan las cédulas, la calidad, o sea, en calidad de arrendador, en calidad de arrendatario. Las cédulas, sí, estamos partiendo de que son contratos que se hacen entre personas mayores de edad. Se describe el inmueble y volvemos exactamente a lo mismo. Linderos del inmueble, en este caso no se necesita anotar los linderos generales del edificio o del conjunto. Aquí estamos hablando de los linderos del inmueble, del apartamento, del local, de la oficina, de la bodega que se compró, ¿sí? Y el número del certificado de tradición y libertad, es decir, la matrícula inmobiliaria. Jamás puede faltar, en ningún contrato donde esté involucrado un inmueble, puede faltar anotar ese número. Se describe entonces el inmueble, no solamente se anota el valor del arriendo mensual, sino que se anota que en caso de prórrogas de ese contrato, es decir, porque se vence el año y se continúa, cuál es el incremento anual que se hace. Recordando que cuando es vivienda está fijado por el índice de precios al consumidor y cuando es un inmueble de carácter comercial no tiene ese límite, ¿sí? Pero las partes lo acuerdan en cuanto a ese incremento. Se dejan claras cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno. Las obligaciones de quien está arrendando un inmueble, pues es permitir que quien lo toma lo pueda disfrutar con tranquilidad, con la misma capacidad y en las mismas condiciones en las cuales el propietario o arrendador, que no necesariamente es el propietario, lo podría hacer. Se debe dejar anotado cuáles son los servicios que incluye el inmueble. Por ejemplo, si tiene gas domiciliario, si tiene servicio de energía eléctrica, de agua, en algunos casos si tiene servicio de internet, si tiene servicios de telefonía, es decir, que quede claro cuáles son los servicios públicos y que es quien va a ocupar el inmueble en calidad de tenedor, como arrendatario o inquilino, quien tiene que pagar esos servicios públicos, más la cuota de administración. Es necesario también anotar el tema del mantenimiento. ¿Por qué? Porque obviamente el inmueble ha de entregarse en un estado en el cual la persona que lo toma, el arrendatario o inquilino, pues pueda disfrutar el inmueble, es decir, que si le dijeron el inmueble tiene gas, el inmueble tiene servicio de agua, tiene servicio de telefonía, tiene servicio eléctrico, pues efectivamente lo haya. Finalmente tengo que decirles, cuando se arrienda un inmueble a quien le delegue el arrendamiento de un inmueble, siempre se puede amparar con un seguro que se lo venden las compañías de seguro en Colombia y que cubre el no pago de los arrendamientos, puede cubrir el no pago de las cuotas de administración y puede cubrir incluso el no pago de los servicios públicos. Espero que la información sobre estos 3 contratos les haya quedado claro, que sea de utilidad para todos ustedes y que le saquen el mejor provecho posible. Recuerden que estos programas quedan en YouTube, que los pueden consultar de manera permanente. A mí me pueden contactar siempre mucho más fácilmente a través del correo electrónico abogadaborques@gmail.com. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad, que estén todos ustedes muy bien. Muchas gracias.